Entrar a mi casa era como entrar al caos. Apenas cruzaba la puerta, sentía una especie de carga invisible. Mi mirada iba de un lado a otro, saltando entre montones de ropa que nunca lograban encontrar su sitio, mesas llenas de cosas que no pertenecían ahí, una pila de platos en el fregadero esperando su turno, y lo peor, esa sensación constante de que todo estaba fuera de control. No era suciedad, no era dejadez. Yo limpiaba, barría, pasaba el trapo, intentaba organizar. Pero era como si el desorden tuviera vida propia y encontrara la manera de regresar una y otra vez. Me frustraba ver que, a pesar de mi esfuerzo, el ambiente nunca se sentía completamente ordenado. Y ahí fue cuando entendí algo fundamental. El problema no era la limpieza, sino el orden. Podía limpiar todos los días, pero si no tenía un sistema para organizar mis cosas, siempre habría algo fuera de lugar. Las superficies estarían abarrotadas, los cajones desbordados, y esa sensación de caos nunca desaparecería. Ahí fue cuando empecé a analizar mis hábitos y me di cuenta de que estaba cometiendo errores que, sin darme cuenta, estaban saboteando mi propio espacio. Hoy quiero compartir los 10 errores que arruinaban mi casa. Errores que tal vez tú también estés cometiendo sin notarlo y que pueden estar haciendo que, aunque limpies, nunca sientas que tu hogar está realmente ordenado. Y no solo eso, también quiero contarte las soluciones que encontré para cada uno. Porque sí, hay manera de recuperar el control y transformar tu casa en un espacio más armonioso y funcional. Ojo con el error número 10 que parece impensado. Antes de ir con el primero, no olviden apoyar este video con un me gusta, comentar y compartirlo con alguien que creas que le pueda servir. Muchas gracias. Primero, guardar cosas por si acaso. El primer error, y probablemente el más difícil de reconocer, fue guardar cosas por si acaso. Durante años, acumulé objetos con la esperanza de que en algún momento fueran útiles. Cajas llenas de cables viejos de dispositivos que ya ni existían, ropa que no me quedaba bien pero que quizá algún día me pondría, libretas con hojas en blanco que nunca usaba, manuales de electrodomésticos que ya no tenía y un sinfín de cosas que ocupaban espacio sin aportar nada a mi día a día. Lo peor es que cada objeto tenía una justificación en mi cabeza. Guardaba esos cables porque tal vez algún día me servirían para algo. Conservaba ropa vieja con la idea de usarla en alguna ocasión especial que nunca llegaba. Mantenía trastos de cocina que no usaba con la excusa de que podrían ser útiles en alguna receta complicada que, siendo honesto, jamás iba a intentar. Y así, sin darme cuenta, mi casa se convirtió en un almacén de cosas inútiles. El problema es que este hábito de acumulación no solo llenaba mi espacio físico, sino que también tenía un impacto en mi estado mental. Miraba a mi alrededor y veía montones de cosas sin sentido que solo ocupaban lugar. Me costaba encontrar lo que realmente necesitaba porque estaba enterrado entre todo lo que guardaba por si acaso. Cada vez que intentaba ordenar, terminaba moviendo los mismos objetos de un lado a otro sin solucionar el verdadero problema. Entonces entendí algo clave: si algo lleva meses, o incluso años, sin usarse y no tiene un propósito claro en mi vida, simplemente no lo necesito. Empecé a ser realista y a tomar decisiones drásticas. Fui objeto por objeto preguntándome, ¿realmente lo uso? ¿Tiene un valor importante para mí? Si desapareciera, ¿lo extrañaría? Si la respuesta era no, se iba. Al principio fue difícil. Siempre había una pequeña voz en mi cabeza que me decía, tal vez lo necesites en el futuro. Pero aprendí a callarla recordando que, si en todo este tiempo no lo había usado, probablemente tampoco lo haría después. Me propuse una regla simple: si un objeto no ha sido utilizado en el último año y no tiene un propósito claro, se dona, se recicla o se tira. El cambio fue inmediato. Con cada caja de cosas que sacaba de mi casa, sentía una ligereza mental increíble. De repente, los espacios parecían más amplios, la casa más ordenada y la sensación de caos empezó a desaparecer. Aprendí que el verdadero orden no es solo cuestión de organización, sino también de desapego. Y desde entonces, cada vez que tengo la tentación de guardar algo por si acaso, me pregunto, ¿realmente lo necesito? Si la respuesta sigue siendo no, ya sé qué hacer. Segundo, no tener un lugar fijo para cada cosa. Otro de los errores que más contribuían al caos en mi casa era no tener un lugar fijo para cada cosa. Parecía algo sin importancia, pero el impacto en mi día a día era enorme. Las llaves podían estar en la mesa del comedor, en el bolsillo de un pantalón que ya había guardado, en la encimera de la cocina o incluso en el baño. Los cargadores desaparecían misteriosamente y terminaba revolviendo toda la casa en busca de uno que funcionara.
Las facturas, recibos y papeles importantes quedaban apilados en cualquier superficie libre hasta que se mezclaban con otros documentos y me costaba horas encontrar lo que realmente necesitaba. Este desorden me hacía perder muchísimo tiempo. Salir de casa se volvía una pesadilla porque justo cuando tenía que irme, las llaves no aparecían. Cuando el teléfono se estaba quedando sin batería, el cargador nunca estaba donde lo había dejado la última vez. Cuando necesitaba una factura para un trámite urgente, tenía que revisar cada rincón de la casa, revisando pilas de papeles en busca de un solo documento. Pero lo peor no era solo el tiempo perdido, sino la sensación de estrés constante. La frustración de no encontrar lo que necesitaba me hacía sentir que nunca tenía mi vida bajo control. Y lo más absurdo de todo es que el problema tenía una solución extremadamente simple. Cada cosa debía tener un lugar fijo. Cuando finalmente entendí esto, me puse manos a la obra. Lo primero que hice fue analizar qué objetos solía perder con más frecuencia y dónde sería más lógico guardarlos. Para las llaves, coloqué un pequeño gancho cerca de la puerta y me obligué a colgarlas ahí cada vez que llegaba a casa. Para los cargadores, designé un cajón específico y me aseguré de no dejarlos en ningún otro lugar. Para los papeles importantes, compré una carpeta organizadora donde cada documento tenía su sitio. La diferencia fue impresionante. De repente, las mañanas dejaron de ser caóticas porque sabía exactamente dónde estaban mis llaves. Cuando necesitaba un cargador, solo tenía que abrir el cajón. Si necesitaba revisar un recibo, estaba perfectamente archivado en su carpeta correspondiente. La sensación de control que esto me dio fue increíble. Al principio, no fue fácil acostumbrarme. Mi instinto era seguir dejando las cosas donde cayeran. Pero me obligué a ser disciplinado, recordándome a mí mismo que si dedicaba 2 segundos a guardar algo en su sitio, me ahorraría minutos o incluso horas de búsqueda más adelante. Hoy en día, ni siquiera tengo que pensarlo. Guardar las cosas en su lugar se ha convertido en un hábito automático, y gracias a eso, mi casa se siente mucho más ordenada, práctica y funcional. Si alguna vez te has encontrado buscando desesperadamente tus llaves o revisando toda tu casa por un simple papel, créeme, establecer un lugar fijo para cada cosa es un cambio que vale completamente la pena. Tercero, acumular envases vacíos en la cocina. La cocina solía ser uno de los espacios más caóticos de mi casa, y un gran culpable de esto era mi absurda acumulación de envases vacíos. Sin darme cuenta, fui guardando frascos de vidrio con la excusa de que podrían servir para algo, botellas plásticas por si acaso, y una cantidad ridícula de tupperwares sin tapa que, de alguna forma, seguían ocupando espacio aunque ya no servían para nada. El problema no era solo el desorden visual, sino el espacio que estos objetos inútiles estaban robando. Abría un armario y me encontraba con una avalancha de frascos desordenados que caían sobre mí. Intentaba guardar un recipiente en el cajón y tenía que empujar otros 20 para hacerle espacio. Lo peor era cuando intentaba encontrar un tupper con su respectiva tapa. Pasaba minutos buscando la combinación correcta, revolviendo entre tapas sueltas y bases desparejadas, hasta que me frustraba y terminaba usando cualquier cosa. ¿Por qué acumulaba todo esto? Principalmente, por el miedo a desperdiciar algo que quizás podría ser útil en el futuro. Siempre tenía la idea de que esos frascos podrían servirme para almacenar especias, que esas botellas podrían reutilizarse de alguna manera, o que en algún momento aparecerían las tapas perdidas de los Tupperware. Pero la verdad era que, mientras esperaba ese momento que nunca llegaba, mi cocina se volvía cada vez más caótica y desordenada. Entonces, decidí aplicar una regla radical: solo me quedaría con lo que realmente usaba. Lo primero que hice fue vaciar completamente los armarios y cajones. Coloqué sobre la mesa cada frasco, botella y recipiente acumulado. Luego, con total sinceridad, me pregunté, ¿realmente lo he usado en los últimos meses? Si la respuesta era no, se iba. Descubrí que solo necesitaba unos pocos frascos reutilizables para almacenar algunos ingredientes como avena o café. Todo lo demás, lo reciclé o lo doné. Con los Tupperware, tomé cada base y busqué su tapa correspondiente. Si no la encontraba, se iba. Si estaba roto o deformado, también se iba. Al final, me quedé con un número reducido de recipientes de buena calidad y funcionales. El cambio fue inmediato. Abrir los armarios ya no era una lucha. Todo estaba visible, accesible y en su sitio. Cuando necesitaba un recipiente, lo encontraba en segundos, sin la frustración de revolver montañas de plástico. La cocina se sentía más limpia, más organizada y mucho más funcional. Y lo más importante, aprendí que acumular por miedo al futuro solo crea problemas en el presente. Ahora,
Cada vez que un envase vacío llega a mi casa, me hago una simple pregunta. ¿Tengo un propósito claro para esto? Si la respuesta es no, no lo guardo. Así de simple. Cuarto, no aprovechar el espacio vertical. Uno de los errores más grandes que cometía sin darme cuenta era no aprovechar el espacio vertical. Mi casa estaba llena de cajones saturados, muebles desordenados y superficies abarrotadas, mientras las paredes permanecían completamente vacías, desperdiciando un espacio valioso. El problema era evidente. Cada vez que intentaba organizar mis cosas, terminaba metiéndolas en cajones, apilándolas en estanterías bajas o dejándolas sobre mesas y encimeras. Esto generaba dos grandes inconvenientes. Primero, encontrar algo se volvía un desafío porque todo estaba acumulado en el mismo espacio, y segundo, la casa siempre se veía desordenada, incluso después de limpiar. Un ejemplo claro era la cocina. Tenía un cajón abarrotado de utensilios, cucharones, espátulas, pinzas, todo mezclado y difícil de encontrar. Mientras tanto, la pared sobre la encimera estaba completamente vacía. En mi armario, los zapatos estaban amontonados en el suelo, ocupando espacio innecesario, mientras que la parte superior del armario estaba desaprovechada. Y en el baño, los productos de higiene personal se amontonaban en el lavamanos, dando la impresión de caos, cuando la pared justo encima del espejo estaba libre. Entonces, me hice una pregunta clave. ¿Cómo puedo liberar espacio en superficies usando las paredes y otras estructuras verticales? Empecé por la cocina. Instalé una barra metálica con ganchos en la pared y colgué los utensilios de cocina más usados. El cambio fue inmediato. No solo liberé espacio en los cajones, sino que ahora podía agarrar lo que necesitaba en segundos sin revolver nada. También coloqué una pequeña estantería flotante para las especias, evitando que se acumularan en la encimera. En mi armario, añadí una segunda barra para colgar más ropa en vertical y aproveché la parte superior con cajas organizadoras. También instalé un organizador de zapatos colgante detrás de la puerta, lo que me permitió despejar el suelo del armario y aprovechar mejor el espacio disponible. En el baño, coloqué una pequeña repisa sobre el lavamanos para ordenar los productos que usaba a diario. También instalé ganchos en la pared para colgar toallas y evitar que terminaran en cualquier lugar. El impacto fue impresionante. No solo mi casa se veía más ordenada y espaciosa, sino que también era mucho más funcional. Ahora todo tenía su sitio sin saturar los muebles ni las superficies de trabajo. Este cambio me enseñó que a veces el desorden no es cuestión de falta de espacio, sino de cómo usamos el espacio que ya tenemos. Aprovechar las paredes y otras áreas verticales transformó completamente la organización de mi casa. Si sientes que no tienes suficiente espacio, antes de comprar más muebles o cajas de almacenamiento, mira hacia arriba. Probablemente tengas más espacio del que crees, solo que no lo estás utilizando. Quinto, guardar cosas de otras personas. Este fue un error que tardé mucho en reconocer, guardar cosas que no eran mías. Sin darme cuenta, mi casa se había convertido en una especie de depósito de objetos ajenos. Ropa que alguien me prestó hace años y nunca devolví, libros que amigos olvidaron y terminé adoptando sin querer, regalos que nunca usé pero que me sentía culpable de tirar. Era como si mi casa estuviera cargando con historias y compromisos que no me pertenecían. El problema con esto era que, además de ocupar espacio, estos objetos venían con una carga mental innecesaria. Cada vez que veía esa chaqueta que una amiga me prestó y que jamás usé, me sentía mal por no haberla devuelto. Cada vez que intentaba organizar mis estantes, me encontraba con libros que no eran míos y que me recordaban a la persona que alguna vez me los prestó. Y los regalos, eso fue lo más difícil. Tenía adornos, accesorios e incluso ropa que nunca me gustó, pero que no me atrevía a desechar porque me sentía culpable. Me di cuenta de que este apego irracional estaba contribuyendo al desorden de mi casa y a una sensación de incomodidad constante. Entonces, tomé una decisión radical. Todo lo que no fuera mío debía volver a su dueño, y todo lo que no usara no tenía por qué seguir ocupando mi espacio. Lo primero que hice fue hacer un inventario de todo lo que pertenecía a otras personas. Hice una lista con los nombres de los dueños y me puse en contacto con ellos. La mayoría ni siquiera recordaba que me habían prestado esas cosas, pero estaban felices de recuperarlas. Con los libros fue aún más fácil. Organicé un par de devoluciones y doné algunos que ya nadie reclamaba. Pero lo más difícil fue con los regalos. Había recibido muchas cosas que no iban conmigo, pero que guardaba solo porque venían de alguien cercano. Me di permiso de soltar esa culpa. Un regalo cumple su propósito en el momento en que te lo dan, no tiene por qué convertirse en una carga eterna. Así que me deshice de lo que no usaba, donando o regalando a alguien que sí lo apreciara.
El resultado fue liberador. No solo recuperé espacio en mi casa, sino que también me quité de encima una gran carga emocional. Ahora, cada objeto que tengo es realmente mío y significativo para mí. Y lo mejor de todo, aprendí a decir no cuando alguien intenta dejarme algo por un tiempo que sé que terminará quedándose años. Si tu casa está llena de cosas que no son tuyas, hazte un favor, devuélvelas, dónalas o dales un nuevo propósito. No dejes que el desorden de otras personas se convierta en tu problema. Sexto, la ropa fuera de control. Este era un problema que parecía pequeño, pero que tenía un impacto enorme en el desorden de mi casa, la ropa fuera de control. No importaba cuánto intentara mantener todo ordenado, siempre había ropa por todas partes. La silla del cuarto se convirtió en un segundo armario donde apilaba camisetas, pantalones y chaquetas que todavía podía usar. La cama a veces se llenaba de ropa recién lavada que doblaría más tarde, pero que terminaba moviendo de un lado a otro sin guardarla. Y en los días más caóticos, incluso el sofá de la sala terminaba con alguna prenda que no tenía un lugar definido. El problema era simple, no tenía el hábito de guardar la ropa inmediatamente. En lugar de doblarla o colgarla en el momento, la dejaba para después, y ese después se convertía en días enteros con montones de ropa acumulada. Hasta que me di cuenta de algo, mi casa nunca iba a verse ordenada si la ropa seguía desparramada por todas partes. No importaba que tanto limpiara, el simple hecho de tener prendas fuera de su sitio daba una sensación de desorden constante. Así que me obligué a cambiar este mal hábito. Empecé con una regla básica: cualquier prenda que me quite tiene que ir directamente a su lugar. Si está sucia, va al cesto de la ropa. Si todavía puedo usarla, la cuelgo o la doblo inmediatamente. Sin excepciones. También identifiqué los puntos críticos donde solía acumularse la ropa y los eliminé. Quité la silla del cuarto para no tentarme a dejar cosas ahí. Reduje la cantidad de ropa en mi armario para que siempre hubiera espacio para colgarla sin esfuerzo. Incluso cambié la ubicación del cesto de ropa sucia para que fuera más accesible y no tuviera excusas para dejar la ropa en otro sitio. El cambio fue inmediato. La habitación empezó a verse más ordenada sin que hiciera ningún esfuerzo extra. Ya no tenía que hacer limpieza de ropa cada semana porque el problema desapareció de raíz. Si te pasa lo mismo, pruébalo. Puede parecer un detalle insignificante, pero el simple hecho de guardar la ropa en su lugar en el momento transforma por completo la sensación de orden en tu casa. Séptimo, dejar los zapatos en la entrada. Se acumulaban y daban sensación de caos. La solución fue poner un mueble zapatero cerca de la puerta y acostumbrarme a guardarlos al entrar. Octavo, no revisar la despensa. Este error no solo generaba desorden, sino que también me hacía perder dinero sin darme cuenta. No revisar la despensa antes de hacer la compra. Iba al supermercado sin saber exactamente qué tenía en casa. ¿El resultado? Compraba paquetes de arroz cuando ya tenía 3, latas de atún que se acumulaban en el fondo del estante y especias que quedaban duplicadas porque nunca revisaba si aún me quedaban. Peor aún, los productos perecederos pasaban desapercibidos, y cuando finalmente me daba cuenta, era demasiado tarde: yogures vencidos, panes mohosos, frutas y verduras olvidadas hasta que terminaban en la basura. El problema no era la falta de espacio en la despensa ni en la nevera, sino mi falta de control sobre lo que tenía y lo que realmente necesitaba. Así que cambié mi enfoque por completo. Antes de hacer la compra, reviso todo lo que hay en mi despensa, frigorífico y congelador. No me lleva más de 5 minutos, pero me ahorra dinero y evita el desorden. Si veo que tengo suficientes productos básicos, los tacho de la lista. Si hay algo que está por vencerse, planeo comidas para gastarlo antes de que se eche a perder. También adopté una estrategia simple pero efectiva: organizar la despensa por fechas. Los productos más antiguos van adelante, los nuevos atrás. Así, en lugar de olvidarlos, los veo cada vez que abro la puerta y los uso a tiempo. Otro truco que me ha funcionado es hacer una lista de compras durante la semana, en lugar de escribirla justo antes de salir. Cada vez que noto que algo se está acabando, lo anoto inmediatamente en mi teléfono. De esa forma, cuando llega el día de hacer la compra, no me dejo llevar por la intuición, o peor, por el hambre, y compro solo lo necesario. Desde que aplico estos cambios, mi cocina está más organizada, gasto menos y desperdicio casi nada. Ya no tengo que tirar comida que olvidé ni acumular ingredientes que no uso. Y lo mejor de todo, la despensa ya no es un lugar caótico donde las cosas se pierden entre sí. Si alguna vez te has encontrado con 3 frascos abiertos del mismo condimento o con productos vencidos en el fondo de la nevera, prueba esto. Te sorprenderá la diferencia que hace un poco de planificación.
Noveno, no tirar papeles innecesarios. Este error era uno de los más fáciles de ignorar, pero también uno de los más insidiosos: no tirar papeles innecesarios. Durante años, guardé todo tipo de papeles: facturas viejas, recibos que no tenía idea de por qué los guardaba, manuales de electrodomésticos que ya ni siquiera poseía. Mi casa estaba llena de papeles que, en lugar de aportar orden, solo acumulaban caos. Lo peor de todo es que no me daba cuenta de la magnitud del problema hasta que, de repente, necesitaba un espacio para algo más importante y me encontraba con montones de papeles apilados. Mi escritorio estaba cubierto de documentos que no servían para nada. Mis cajones estaban llenos de papeles que no había abierto en años. Las facturas antiguas seguían guardadas por si alguna vez necesitaba comprobar algo, pero ¿realmente necesitaba esos recibos de hace 5 años? ¿O esos manuales de un electrodoméstico que ya no existía? El desorden que me causaban estos papeles era casi invisible para mí, pero sentía la pesadez de tener que moverlos constantemente, de buscar entre montones de papeles algo que nunca encontraba, de ver cómo mi espacio se llenaba de cosas sin utilidad. Así que tomé una decisión radical. Empecé a revisar y desechar papeles cada cierto tiempo, de manera constante. Establecí una rutina, un día al mes, para revisar todo lo que guardaba en mis cajones, carpetas y archivadores. La regla era simple: si no lo había utilizado en los últimos 6 meses y no tenía una razón clara para conservarlo, lo tiraba. Lo primero que hice fue deshacerme de las facturas viejas. Me di cuenta de que no había necesidad de conservar facturas de años atrás, especialmente si ya no me servían para nada. Si no estaba en disputa o en un proceso legal, simplemente las tiraba. También organicé las facturas y recibos actuales, guardándolos solo en un lugar específico para que no volvieran a acumularse por toda la casa. Luego pasé a los manuales de electrodomésticos y dispositivos. Si ya no tenía el electrodoméstico o el dispositivo, los manuales simplemente no tenían cabida. Los busqué en línea si alguna vez los necesitaba y tiré todos los que ya no eran útiles. ¿Recuerdas esa caja llena de manuales? Desapareció por completo. El cambio fue impresionante. Mis cajones ya no se atascan de papeles. Mi escritorio dejó de ser un depósito de información que no necesitaba. Ahora solo guardo lo esencial: papeles que realmente necesito para mis impuestos, documentos legales y cosas que estoy usando activamente. Cada vez que recibo un papel nuevo, me detengo por un momento para decidir si vale la pena conservarlo. Si no es necesario, directamente a la papelera. Dejar de acumular papeles innecesarios no solo liberó espacio en mi casa, sino que también liberó mi mente. Menos papeles significan menos estrés, menos necesidad de estar buscando cosas y menos sensación de estar atrapado en el caos. Si alguna vez te encuentras con una montaña de papeles que ya no te sirven, hazlo: revisa, ordena y desecha lo que no necesitas. Tu casa y tu mente te lo agradecerán. 10. No tener rutinas de orden. Este 10º error fue el que más me costó reconocer porque me hacía sentir como si estuviera haciendo todo lo posible sin ver resultados. No tener rutinas de orden. Durante años, mi enfoque fue el típico: solo ordenaba cuando el desorden me sobrepasaba. Me encontraba a mí mismo atrapado en una montaña de ropa, platos, papeles y cosas fuera de lugar, y en ese momento, comenzaba a limpiar. Pero claro, al dejar todo para último momento, el trabajo se volvía abrumador y el caos era tan grande que sentía que nunca terminaba de organizarlo todo. Cada vez que decidía ponerme a ordenar, el esfuerzo era monumental. Era como limpiar una casa que había estado desordenada durante semanas o meses. A menudo me sentía derrotado antes de comenzar, y en cuanto terminaba, no pasaba mucho tiempo antes de que todo volviera a su estado caótico. La solución llegó cuando comprendí que el desorden no se resuelve en un solo esfuerzo masivo. Necesitaba algo más consistente, algo que no implicara esperar a que el caos me invadiera para tomar acción. Ahí fue cuando decidí establecer pequeñas rutinas de orden diario. Comencé con algo simple: dedicar solo 10 a 15 minutos al día a ordenar lo que fuera necesario. No esperaba tener todo perfecto, pero el simple acto de hacer algo todos los días, aunque fuera en pequeñas dosis, hacía toda la diferencia. Me comprometí a mantener ciertas áreas de la casa bajo control, como devolver las cosas a su lugar en la cocina después de usarlas o doblar la ropa justo después de lavarla. Lo esencial era que me comprometiera a hacer pequeñas tareas de orden todos los días, en lugar de dejarlo todo para un día de limpieza masiva. Otro cambio importante fue incorporar una rutina antes de dormir. Por ejemplo, antes de irme a la cama, dedicaba 5 minutos a recoger cualquier cosa que estuviera fuera de lugar en la sala o en el baño. No se trataba de hacer una limpieza profunda,
sino de hacer que las superficies se vieran limpias y ordenadas para al menos despertarme en un ambiente más tranquilo. Lo más sorprendente de todo fue darme cuenta de que el desorden ya no me abrumaba. Con solo unos minutos al día, el caos se mantenía bajo control, y no me sentía agobiado por tener que hacerlo todo de una vez. Al final, esa pequeña rutina diaria tuvo un impacto mucho mayor del que imaginaba. Ahora mi casa se siente ordenada de forma constante, y no tengo que esperar a que el desorden se apodere de todo para ponerme a ordenar. La clave no es hacer todo de una vez, sino incorporar el orden de manera regular en tu vida, como una rutina que ya no te cuesta tanto esfuerzo. Si sientes que el desorden te agobia, prueba dedicar un pequeño momento al día a mantener las cosas en su sitio. El cambio es mucho más grande de lo que parece. Si te sentiste identificado con alguno de estos errores, no estás solo. Pero la buena noticia es que con pequeños cambios, todo mejora. Cuéntame en los comentarios qué error cometes más y qué harás para solucionarlo. Nos vemos en el próximo video.